Queremos evaluar las siguientes expresiones para los valores dados, y luego usar la calculadora gráfica para verificar la respuesta. Primero tenemos la expresión 5x menos 8. Queremos evaluar esto para x es igual a 9 negativo, y dado que 5x significa 5 veces x, cuando sustituimos 9 negativos por x, tendríamos 5 veces 9 negativos menos 8. Ahora para evaluar esto, seguimos el orden de las operaciones. Entonces multiplicamos antes de restar, y dado que 5 veces negativo 9 es igual a 45 negativo, tenemos 45 negativo menos 8, que es igual a 53 negativo. Vamos a ver esto. Tenemos 5 veces 9 negativo menos 8, que es igual a negativo 53. A continuación tenemos la expresión 2 menos 4x. Queremos evaluar esto cuando x es igual a 7 negativos, por lo que sustituimos 7 negativos por x. Recuerda que 4x significa 4 veces x. Entonces tenemos 2 menos 4 veces 7 negativos. Siguiendo el orden de las operaciones, multiplicamos antes de restar, por lo que tendríamos 2 menos 4 veces 7 negativo es igual a negativo 28. Y aquí tenemos menos negativo 28, que es equivalente a solo más 28, por lo que tenemos una suma de 30. Ahora, en este ejemplo, quiero señalar que podríamos haber omitido este paso aquí. Podemos pensar en esto como negativo 4 veces negativo 7, que es igual a positivo 28, dándonos más 28, como vemos aquí. De cualquier manera, el resultado es 30. Y verificando esto en la calculadora, tenemos 2 menos 4 veces 7 negativo, que es igual a 30. Luego tenemos media BH para B es igual a 4 y es igual a 9.5. Observe cómo tenemos una fracción aquí y decimal para H. Normalmente no queremos mezclar fracciones y decimales, así que vamos a convertir 9.5 a una fracción impropia. Bueno, 9.5 es igual a 9,5. Convirtiendo esto en una fracción impropia, el denominador sería 2. El numerador sería 2 veces 9 más 1, que sería 18 más 1, o 19. Entonces, en lugar de usar 9.5 para h, seguiremos adelante y usaremos 19 mitades. Entonces, ahora realizando la sustitución, tendríamos media vez b, que es 4. Como tenemos una fracción aquí, escribamos 4 sobre 1. Veces h, que escribiremos como 19 mitades. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Observe que 2 y 4 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 2 en 4. Y observe aquí también tenemos un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 1 2 en 2. Así que simplificando, observe cómo solo nos queda una vez 19, que es 19. Todo una vez una, que es 1. Entonces esto se simplifica muy bien a 19. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora. En la calculadora solo podemos usar 9.5. Entonces tenemos la mitad. Veces 4 veces 9.5. Y Enter, verificando nuestra respuesta. Luego tenemos 5x al cuadrado más 6x menos 3. Queremos evaluar esto cuando x es igual a 2, por lo que sustituimos 2 por x. Entonces tendríamos 5 veces 2 cuadrados, más 6 veces 2 menos 3. Siguiendo el orden de las operaciones, primero queremos simplificar el exponente aquí. 2 al cuadrado es igual a 4, por lo que tendríamos 5 veces 4 más 6 veces 2 menos 3. Luego nos multiplicamos. 5 por 4 es igual a 20. 6 por 2 es igual a 12. Y ahora sumamos sumar y restar de izquierda a derecha. 20 más 12 es igual a 32. 32 menos 3 es igual a 29. Vamos a ver la calculadora. 5 veces 2 al cuadrado más 6 veces 2. Y menos 3. Una vez más, verificar nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.